Hola, muy buenas a todos. En este video básicamente se aborda el tema si es mejor comprar un inmueble o vivir de los ingresos de la renta fija. Un pequeño disclaimer, este video hace parte de otro video más largo, ¿sí? Entonces digamos que si sienten que les falta un poco de contexto, quieren ondear más en el tema, les recomiendo que vayan y vean el video largote que también está en mi canal. Y pues sin más preámbulos, vamos con el video. Para los propósitos de esta sección, digamos que yo eh, voy a asumir, bueno, voy a comparar comprando un inmueble con la renta fija, ¿sí? O sea, echando la plata a renta fija y vivir de las ganancias. Digamos que una cosa es que esto es un ejercicio, bueno, muy simplificado, lo que hacer como un extra. Y número dos, esto no es una asesoría financiera ni una recomendación profesional para nada. Esto es un simplemente ejercicio simple que yo quise hacer como para mostrar, ¿sí? Entonces, hago con eso. Y bueno, lo primero que todo es que estas variables que voy a mostrar para nada son mi caso. Ya quisiera tener 440 millones. Esto yo lo hago más que todo es, o sea, agarré estos montos por el tema de los impuestos. Sí, porque con estos montos el tema de los impuestos se complica. Entonces, pues digamos que efectivamente agarré 440 millones del valor del inmueble, una administración de 400.000 pesos, un impuesto de 2 millones, 1% anual en gastos de mantenimiento, ¿sí? Valorización anual del inmueble del 3%, valores de los trámites de compra a la vivienda del 3%, impuestos de renta del 28%. Aquí en Colombia hay que pagar impuestos y agarré ese porcentaje para nada, creo que nada de esto es mi caso, afortunadamente, el de los impuestos, sino que quise agarrar estos para mostrar la realidad. También agarré un valor de 7% del arriendo del valor total del inmueble, entonces que serían mensualizados 2.500. También agarré la tasa de renta fija del 9% y la subida del IPC del 3%, que es como la inflación que el gobierno dice oficialmente. Y bueno, lo que les digo, yo quise agarrar estos números como para mi ejercicio porque alguien me podrá decir, no, a mí el apartamento me renta un 30% anual, o dirán, la renta fija acá es del 70%, bueno, será del 15%, ¿sí? O me dirán, pues la administración es mucho más barata. Estos son los números que yo quise usar, ¿sí? Cada quien pues puede cambiar los números y hacer su ejercicio de otra forma distinta, pero yo quise usar estos. Entonces, bueno, voy a iniciar la sección de la renta fija. O sea, asumiendo, no compré el inmueble, sino simplemente eché toda renta fija y mensualmente vivo de eso. Bueno, pago mi arriendo de eso. Aquí en Colombia sí hay opciones de renta fija que paguen mensualmente y si no, pues abren 12 renta fijas, entre comillas, 12 CDTs, que cada mes se les vence a uno y pues con eso sacan su ganancia mensual. Entonces, como yo asumí un 9% de renta, bueno, de tasa, entonces eso nos da de 440 a 39 millones. Y mensualmente esos son 3.3 millones de pesos. Entonces aquí en Colombia hay un tema y es que si ustedes sus ganancias se les pasa de un salario mínimo, bueno, sus ganancias menos el 27%, ustedes tienen que pagar algo que se llama seguridad social. Entonces para este ejercicio el 27, el 3.3 millones menos su 27% es 2.400. Se pasa el salario mínimo de Colombia y hay que pagar seguridad social. Por lo que de los 3.3 que iniciamos ya nos quedan 2.800.000, ¿sí? Porque pues normalmente uno diría, ¡fua! La renta fija me paga 3.3 millones mensuales con el mismo monto. Entonces, si el arriendo es de 2.500, ustedes dirán, antes me sobra plata. Pues por lo menos ya descontando la seguridad social, ya se está acercando. Y ahora es el tema de los impuestos. Aquí en Colombia pues hay que pagar impuestos por los ingresos que ustedes tienen y pues ya asumí una tasa de 28% de impuesto. Entonces los impuestos se pagan sobre la base gravable, que serían los ingresos menos la seguridad social. Y pues digamos que los CETES, bueno, la renta fija en Colombia tiene algo que se llama con eh, el, no me acuerdo, el componente inflacionario creo que se llama. Entonces ustedes solo pagan sobre la mitad. Pero bueno, no quiero enfocar tanto en eso, pero en resumidas cuentas, haciéndolo el componente inflacionario, lo de la base grave, nos da que de los 2.800.000 ustedes tienen que pagar solo 392.000 pesos. Pero aquí viene el tema. Entonces, de los 3.300.000 descontamos la seguridad social y aparte descontamos los impuestos y nos quedaron 2.400.000. Y bueno, lo que les digo, esto es un ejercicio súper simplificado, no soy contador, hablen con su contador, así que puede que me haya descachado, pero pues bajo el ejercicio que puse,
de los 3.300.000 por impuestos y declaración y seguridad social, ya nos quedaron solo 2.400.000. Entonces no nos alcanza para pagar el arriendo. Con el mismo monto que compra el inmueble, bueno, que vale el inmueble, no nos alcanza para pagar el arriendo. Entonces, ¿cuánto es? En realidad deberíamos tener 483.000 pesos. ¿Y cómo saqué este número? Bueno, yo aquí pues me ayudé de la poderosísima inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, digamos que pues le dije a la IA que me diera el número, me generó un simulador mejor. Entonces, bueno, si ponemos el número que era 2.500, 600, listo. Entonces, que este fue como el valor de arriendo que yo dije, con la tasa del 9%, con el impuesto del 28%, y bueno, yo puse que la renta, pues bueno, como en Colombia está basada sobre el componente inflacionario, etcétera, etcétera. Bueno, aquí como que el número no me cuadro, pero bueno, es como para que se entienda, ¿sí? Entonces, digamos que aquí podemos ver que bueno, sí, es que no, sí, sí me cuadran los números. Digamos que lo que quería mostrar era que, bueno, con 2.500, con 28%, 50%, ¿sí? El monto neto que yo necesito para poder pagar este arriendo es de 480 millones. Es más de lo que vale comprar el inmueble, ¿sí? Y pues digamos que aquí lo quería mostrar esto porque, por ejemplo, a mayor tasa podemos ver que el número disminuye. Si mi tasa es monstruosa, pues necesito menos plata para pagar este arriendo con impuestos. Y a menor la tasa, pues por ejemplo una tasa del 5%, pues en la inmunda, ¿sí? No, necesito el casi, bueno, no el doble, pero casi un 50% más. Pero pues con la tasa del 9%, juntamos casi 40 millones de pesos más para poder pagar este arriendo después de impuestos y seguridad social. ¿Sí? Entonces, pues es como el primer tema, que incluso con la renta fija el monto es mayor después de impuestos. Y siguiendo con esto, ahora vale la pena comprar. Ups, no, qué pena. Ahora sí. Y bueno, volviendo a esto, siguen los costos mensuales. Entonces ustedes dirán, pero si he hecho mi plata a renta fija, ¿por qué tendría un costo mensual? Entonces, bueno, hay un tema y es que en Colombia, a finales de año, el gobierno dice la inflación fue de X porcentaje, que es el IPC. Ese número que el gobierno dice es lo que todos los arriendos existentes suben, sí o sí. Pero ¿cuál es el tema? La tasa de los bancos no necesariamente va a subir eso. Puede que se mantenga, puede que baje, puede que suba más. Esos dos números no están acoplados. Entonces, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, me suben el arriendo un 3%? Porque esa fue la inflación, pero mi tasa no me sube un 3%, mi tasa se queda quieta. En ese escenario va a haber un costo mensual. ¿Y cuál es? Entonces, estamos aquí en este ejercicio. Bueno, el gobierno dijo 3% fue la inflación, el arriendo les va a subir 3%. Pero pues supongamos que su banco dijo no va a mover la tasa de la renta fija. Entonces aquí es donde viene el problema. Sus 480 millones no les va a alcanzar para pagar el nuevo arriendo, porque pues su arriendo ahora es de 2.600.000 pesos, porque le subió 77.000 pesos por la inflación. Y vuelvo y repito, no soy contador, no soy economista y puede que me haya pifiado en las cuentas, así que revisen eso ustedes. Pero entonces, ¿qué es lo que quiero llegar? Ustedes para pagar este nuevo arriendo de 2.600.000 necesitan, o sea, los 480 les da los 2.500 del año pasado. En este nuevo año, sus 480 ya no les alcanza para pagar el nuevo arriendo, porque la tasa de su renta fija no subió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes necesitan más plata, o sea, necesitan agrandar su CDT, pues para que les genere más plata y con eso puedan pagar su arriendo. Entonces, ¿cuál es el nuevo monto? Entonces, volvemos aquí al simulador y le metemos el número. Entonces aquí el simulador nos dice su nuevo capital necesario son 4 millones, bueno, 400.095.000 pesos. ¿Sí? Y volviendo al ejercicio, pues eso es una diferencia de 12 millones. Y si mensualizamos los 12 millones, eso significa que en este año malo, donde el arriendo subió, pero su
ganancia fija no subió, ustedes necesitan aportar mensualmente 1.000.000 de pesos para completar los 12 millones que el otro año van a necesitar para que su renta fija les siga pagando el arriendo. ¿Sí? Entonces esto es un costo mensual que tiene eso, pues que se llama inflación. Ahora, hay otro tema, y es que puede haber un escenario bonito en el que su banco se ponga a la 10 y les suba sus ingresos un 3%. Entonces la tasa era el 9, la tasa era el 9, pero su banco dice, bueno, todo subió 3%, le subo sus ganancias un 3%. Pues ese escenario es la maravilla, porque pues básicamente ustedes tienen el mismo monto, pero ganan más por el mismo monto. Entonces, como ustedes ganan más, les compensa la subida al arriendo. Pero, pues, si es el escenario feo, les toca sacar de 1.000.000 mensual para que su renta fija les siga pagando el arriendo después del incremento de los arriendos. Bueno, vamos ahora a hacer el ejercicio de comprando la vivienda. Entonces, si ustedes compran el inmueble aquí en Colombia, tiene un costo. Yo asumí un 3%, la verdad. Entonces, de los valores de los impuestos que hay que pagar cuando uno compra vivienda. Entonces, pues su costo real sería de 4.500.000, 400.053.000. Entonces, igual que con la renta fija, si este es el valor del inmueble, ustedes tienen que pagar más o tener más plata de lo que vale el inmueble. Y bueno, yo quise asumir estos costos mensuales del inmueble. Administración, 400.000 pesos. Seguro todo riesgo, 80.000 pesos. Impuesto, 160.000 mensual, estos son valores mensuales. Y mantenimientos, 360.000 pesos mensuales. A ver, yo sé que aquí mucha gente irá al seguro todo riesgo para que, miren, por ejemplo, la situación desafortunada que vivió Venezuela. Hubo un terremoto en una zona y se cayeron un montón de edificios. Todas esas personas que no tenían seguro todo riesgo perdieron todo el patrimonio. Bueno, la finca raíz que tenían. Y pues, siendo sinceros, yo pensé que eso era más caro, la verdad. El impuesto hacia un inmueble y realmente no es tan costoso comparado con un vehículo. Entonces yo creo que vale la pena. Y luego los mantenimientos, miren. Bueno, asumiendo que esto es un inmueble antiguo, yo he conocido mucha gente que tiene apartamentos y no tienen plata para hacer los arreglos y dejan las vainas ahí. Entonces este es un ejercicio asumiendo que la persona es responsable y tiene mes a mes, deja mes a mes en un fondo plata para que si algo se jode siempre tenga plata para arreglarlo, porque es que ustedes en España, las duchas, el calentador, la estufa, pueden tener humedades que tienen que arreglar, ¿sí? Daños eléctricos, o sea, cuando algo se jode feo en un inmueble es costoso. Entonces eso nos da que el valor de los costos mensuales del inmueble es de 1.000.000 de pesos, ¿sí? Entonces, pues estos serían como el valor de compra y los costos mensuales. Pues aquí esto es algo que yo voy a hacer, que esto también es debatible, ¿no? Y es que, pues entonces, pero ¿cuál es la ventaja de comprar un apartamento, no? Porque pues el costo mensual es casi el mismo del pobre escenario del CDT. Y pues en caso tengo la jartera de tener que mantenerlo. Y pues es la valorización del inmueble. Yo asumo un 3% y repito, este fue el número que yo quise escoger porque me parece razonable. Puede que haya gente que diga que se le valorizan los inmuebles en 20% anual. Tremendo, pero yo quise agarrar 3. Entonces, el apartamento originalmente valía 440 más el 3% de valorización nos da 453 millones. Entonces, que son 13 millones. Entonces, si agarramos esos 13 millones y los dimos mensualmente, entonces, entre comillas, estoy teniendo una ganancia mensual de 1.100.000 pesos, ¿sí? Y pues digamos que mi valor de costos era de 1.006.000 pesos. Entonces, si a los costos les quito, pues mi ganancia mensual nos da menos 93.000 pesos, que bueno, entre comillas, es que yo no estoy teniendo costos, estoy mensualmente teniendo una ganancia mensual de 90.000 pesos. Si agarro a los costos y les quito la valorización. Digo que esto es muy relativo y ojo con esto, porque en el mercado inmobiliario, por lo que yo he visto, salve la inflación, lo de la valorización no es tan así, no es como que yo diga mágicamente, no, este año se me valorizó 3%, ahora lo puedo vender en eso, ¿sí? O sea, esto es como un ejercicio asumiendo un escenario medio feliz, porque realmente esta valorización ustedes la ven reflejada si efectivamente lo logran vender con la valorización, porque si ustedes no lo pueden vender con su 3% de ganancia, entonces esto fue un costo directamente, ¿sí? Entonces, pues sería como el ejercicio.
Y bueno, ya llegando a las conclusiones de este ejercicio de si vale directamente la pena comprar o no, comparado con la renta fija. Bueno, quisiera hacer una aclaración antes de, pues si alguien quiere saber cómo hice las cuentas más o menos y de paso si me pifié. Pues cualquier persona que sepa de programación básica dice esto. Esto es una abominación de JavaScript, no lo va a negar. Pero digamos que con esto, o sea, si ustedes saben programar y quieren hacer esto, hagan un código ahí chimbo o díganle a una IA que les colabore. Pero digamos que la ventaja con esto es que si ustedes, por ejemplo, yo que sé, hacen todo el ejercicio y, quiero cambiar mi tasa, pues vienen y cambian el número y les dan la nueva tasa. Así, por ejemplo, si aquí quiero tasa del 10% anual, pin, me ajusta a todos los números, ¿sí? Entonces, esto yo lo voy a poner en la descripción del video también, pero pues digamos que esto facilita muchísimo el ejercicio, como incluso yo no le dije a la esta que hiciera una UI como esta que está aquí chimba, pero pues digamos que es como si lo quieren hacer, ¿no? Como no sean, si saben programar, no sean flojos y hagan esto y les va a ahorrar muchísimo tiempo. Pero bueno, volviendo ahora sí a las conclusiones. Entonces, bueno, estos son el análisis de los números, ¿sí? Entonces, bueno, repito, esto es un ejercicio, yo no soy contador, no soy agente inmobiliario, así que ojo con esto es más como de mi experiencia, como un mortal que quiso comprar vivienda y tiene ciertas conclusiones. Digamos que lo primero es, bueno, si ustedes se van por el CET con las variables que expuse anteriormente, ustedes necesitan un monto de 480 millones, que son 40 millones más que lo que vale el inmueble. Y en el caso feo, que la inflación no les colabore, ustedes pueden tener un costo mensual de 1 millón de pesos para que el otro año su renta fija les siga pagando el arriendo completo. Pero pues el caso chévere que su banco les pague más, pues, su costo mensual es cero, literalmente es cero. Y ahora si ustedes compran vivienda, el monto para poder vivir pues es 450 millones, 13 millones más por el tema de los impuestos. Entonces en ambos casos se paga más, pero necesitan un monto mayor. El costo mensual en el caso de que se considere la valorización, porque lo que les digo eso es súper relativo. Bueno, en el caso de que no se considere, o sea, su costo mensual neto, porque si es real todos los meses, ustedes van a tener que pagar administración, el impuesto lo tienen que pagar sí o sí. Yo recomiendo pagar seguro todo riesgo. Y bueno, yo en los costos mensuales asumí lo de los mantenimientos. Sí que es cierto que la vivienda puede tener años buenos en los que ustedes digan, uff, este año nada se murió, entonces no tuve que pagar nada. Por lo que este número puede ser relativo. Pero bueno, yo lo quise asumir feo. Entonces, sus costos mensuales son de 1 millón de pesos. Pero pues bueno, ahora asumamos que se realice la valorización, o sea, que ustedes entre comillas sepan que efectivamente se valorizó eso y se lo descuentan. Entonces, entre comillas, o sea, quitándole a los gastos, quitándole los ingresos de la valorización, entonces eso nos da 93.000 pesos de ganancia. Entonces está desfacturando, incluso viviendo ahí. Y bueno, entonces son como los números y las conclusiones. Entonces, bueno, lo primero es, yo hice ese ejercicio de agarrar los costos cuando se compra, de agarrar el costo, ¿sí? Y a ese costo le resto las ganancias y eso me dio que estaba ganando 1.000 pesos. En mi opinión personal, eso solo se realiza si ustedes tienen el apartamento muchísimo tiempo. O sea, por ejemplo, eso de agarrar y comprar, tenerlo un año y venderlo, no hay ninguna garantía que ustedes puedan realizar la valorización de ese año. O sea, en un año me parece que es muy poco tiempo para ver los efectos de la valorización, ¿sí? Por lo que si ustedes quieren comprar un inmueble y tenerlo 1 o 2 años, pues de que pueden, pero en mi opinión personal no van a ver los verdaderos beneficios de la valorización. Porque puede que la gente no les quiera pagar el extra, ya está dependiendo de la situación económica del país. Bueno, el otro escenario es que en 10 años de tiempo es muy probable que hayan años malos de renta fija, pues porque el dinero fiat tiene inflación, se desvaloriza, entonces en un largo plazo sí es probable que ustedes tengan años en los que los costos mensuales del CET se les realicen, que les toque ese año echarle más plata a su renta fija para que les pague el arriendo con los nuevos incrementos, ¿sí? Entonces, pues bajo esas dos conclusiones, pues se llega a la de que si ustedes no están seguros de que van a vivir en el inmueble,
por lo menos de 5 a 10 años, yo digo que no vale la pena, porque los gastos mensuales del inmueble, bueno, claro, esto también es asumiendo las tasas, ahorita digo eso, pero digamos que si a las tasas son buenas, no vale la pena, porque lo que les digo, si ustedes compran en un año, tienen el apartamento 2 años y lo venden, no están, o sea, no pueden decir, no, mágicamente en 2 años gané 40 millones de dólares, no. Es difícil que el mercado les pague eso. En 5 años, sí, es imposible, ¿no? En 5 años no se da la inflación, pero en dos, ojo con eso. Y bueno, eh, el tema es... Me acabo de perder mi propia conclusión. Ah, bueno, sí. Listo. La cuarta es importante y es que cuando digamos que si ustedes echan su plata a un CDT, ¿no? Y supongamos que ustedes se quedaron sin empleo y no pudieron, entre comillas, aportar, incrementar el tamaño de su CDT para que el otro año les paguen, pues ustedes pues lo que pueden hacer es, pues nada, arriendan un apartamento más chico y listo, porque lo pueden hacer, ¿sí? Porque la plata no se desapareció, simplemente es como ya no pueden pagar un arriendo tan costoso, les toca irse uno más barato. Con la renta, comprando el inmueble, lo que puede pasar es que si ustedes compran un apartamento y se quedan sin empleo, les toca sí o sí seguir pagando administración e impuestos. O sea, la administración y el impuesto son gastos absolutamente fijos. Ustedes, si no pagan administración, les pueden quitar el apartamento. Entonces, realmente, entre comillas, si ustedes están en la mala con el CT, pues ustedes pueden comerse esa plata porque es plata líquida, ¿sí? O arrendar algo más barato y ya. En el caso del apartamento, pues entre comillas, quedarían en la inmunda. Les tocaría arrendarlo y pues vivir, yo que sé, en una caja para que el apartamento por lo menos se pague solo. Entonces, como algo que hay que tener en cuenta si se compra, que los gastos cuando ustedes compran, los gastos son reales, son completamente reales, los gastos mensuales. Los del CET, entre comillas, no, porque pues ustedes pueden simplemente, bueno, no aporte nada, pues me va a pagar un arriendo más barato y ya está. Y bueno, la otra es que al comprar se pierde flexibilidad y movilidad. Si ustedes compran, pues les toca encartarse con el apartamento, pero pues digamos que ustedes pueden mejorarlo como quieran. Por ejemplo, en lo que yo hice anteriormente, pues voy a mostrar que si ustedes son propietarios pueden tunear como quieran su casa, pueden hacer ajustes personales, que eso también está bastante bien. Pero pues el problema es que ustedes pierden la movilidad. Y pues el otro tema es como, pues si ustedes son propietarios, realmente lo de los mantenimientos en mi opinión es harto. O sea, si ustedes, por ejemplo, yo que sé, está este escenario, ustedes están y se les dañó la ducha, ¿no? Porque tiene una fuga o lo que sea. Si ustedes están arrendando, es como llame a su arrendador, es como arrendador resuelva. Y él tiene que resolver porque en los contratos de arrendamiento eso está explícito. Si ustedes son los propietarios, ustedes tienen que contratar al maestro que venga, que rompa el tierrero, ¿sí? Porque ustedes son responsables de todo, ustedes son los que son responsables de que eso quede bien, ¿sí? Realmente mantener un inmueble es cansón, no lo va a negar. Entonces ese es como el dilema. Y pues como una conclusión final hacia la que llegué, es como si las tasas o la renta de su actividad, porque por ejemplo si ustedes son un trader y se hacen un 400% anual, pues sí, obviamente nunca compren vivienda, solo echen toda su portafolio de trading, ¿no? Pero digamos que si su actividad les renta una tasa muy alta, bueno, su renta fija tiene una tasa altísima, pues yo diría que incluso puede valer la pena comprar, pero tienen que comprar sabiendo que tienen que tener el inmueble varios años. O sea, comprar y vender un inmueble, eso es pésima idea, pero re pésima. Y pues digamos que si las tasas son muy, muy bajas, pues realmente les toca comprar. Y esto es, a ver, bueno, y todo esto es asumiendo que ustedes van a comprar de contado, ¿sí? Aquí no quiero entrar con cosas de crédito porque creo que un crédito hace todo esto mucho peor. Esto es como en el escenario que ustedes quieren comprar de contado. Tienen la plata y compro o echo a renta fija, ¿no? Entonces, si las tasas están altísimas, puede que valga la pena comprar, pero el tiempo, tienen que tener el inmueble bastante tiempo. Pero si ustedes como que quieren estar un año, pues obviamente arrienden y ya. Y bueno, si las tasas están muy bajas, entonces aquí es donde viene el tema. Si las tasas están muy, muy bajas, puede que les toque comprar, les sea mejor comprar.
porque si las tasas son muy bajas, pues en el simulador yo les mostré, a menor tasa necesitan mucho más capital. Entonces, si las tasas son muy bajas, les toca tener el doble en CETES para poder pagar un arriendo, y pues ahí ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, pues esas serían como las conclusiones de esta sección, básicamente. O sea, realmente es como, pues lo que les digo, el tema es qué tanto pueden ustedes estar en el inmueble. Si pueden estar mucho tiempo, y esto hay que pensar bien, porque a mí me pasó que yo compré y he tenido pensamientos secundarios de si hay que mudarme o no. Y pues si tengo que vender en el corto tiempo después de haber comprado, es realizar la pérdida de los costos mensuales, que sería terrible. Entonces realmente mediten muy bien si de verdad ustedes pueden estar ahí bastante tiempo. Si ustedes consideran que no pueden estar bastante tiempo en el inmueble, mejor arrienden. Asumiendo que las tasas, bueno, no mejor arrienden y que eso lo pague su patrimonio con la renta fija. Y si las tasas son muy bajas, pues baila, tal vez les toque comprar. O sea, claro, no es el ejercicio, pero digamos que si las tasas están bajísimas, pues no sé qué tan buena idea sería comprar y vender en 2 años. Puede que hasta tenga sentido si son muy bajas. Pero si las tasas son extremadamente altas, pues lo que les digo, arrienden con renta fija o si compran, pero tienen que holdear el apartamento por bastante tiempo. Bueno, si llegaron hasta este punto, espero que les haya servido el video. Pues nada, suscríbanse y denle like. Y un pequeño recordatorio pues de que este video es como tal una parte de otro video más largo. Entonces, si les quedó gustando este video y quieren ver más contenido relacionado con este tema, les recomiendo que vayan a mi canal y vean el video largote, pues de 2 horas, abordando temas muy relacionados con este. Entonces, pues nada, muchas gracias por ver el video.